¿Por qué el mercado es importante para elevar el bienestar de las personas? Estamos viendo lo que es el mercado y lo que esto hace posible para el bienestar de las personas, bienestar que depende fundamentalmente de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que dispone para satisfacer correctamente sus necesidades, comenzando por las básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, la vida y la dignidad de las personas. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida. Bueno, hay que tener en cuenta, como lo he venido diciendo en las anteriores participaciones, que el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Esa es la definición correcta de mercado. Relación de intercambio entre compradores y vendedores que surge de la división del trabajo. El ejemplo que he puesto y que repito: A produce vino, que quita la sed, y B produce pan, que quita el hambre. Pero si A nada más produce vino, no se va a morir de sed, pero se va a morir de hambre porque nada más produce vino, que quita la sed, pero no el hambre. Y si B nada más produce pan, no se va a morir de hambre porque produce pan, tiene que comer, tiene con qué satisfacer la necesidad que tiene de comer, pero sí va a padecer sed, pudiendo llegar a morirse de sed por no disponer de vino. ¿Qué tienen que hacer A y B para que A no se muera de hambre y B no se muera de sed? Intercambiar pan por vino. El origen del mercado, definido como la relación de intercambio entre compradores y vendedores, es la división del trabajo. Si A produjera pan y vino y B produjera vino y pan, no tendrían necesidad de intercambiar, puesto que los dos podrían satisfacer de manera autónoma, gracias a su propio trabajo, tanto el hambre como la sed. Pero ¿qué sucede si A se especializa en producir vino y B se especializa en producir pan? Y antes de responder a la pregunta ¿qué pasa?, tendríamos que preguntarnos por qué A se especializaría en la producción de vino y B se especializaría en la producción de pan. Bueno, aquí lo que supongo es que A es mejor, más productivo produciendo vino que produciendo pan, y B es más productivo, es mejor produciendo pan que produciendo vino. Así las cosas, con esas productividades y esas diferencias en las productividades, conviene que A produzca vino y B produzca pan e intercambien vino por pan. Pero ¿qué pasaría si A tuviera que producir pan y vino y B tuviera que producir vino y pan? Que muy probablemente la producción de vino y de pan sería menor que si A se dedicara únicamente a producir vino y B se dedicara únicamente a producir pan. Porque si A es más productivo que B en la producción de vino, conviene que se dedique a producir nada más vino. Y si B es más productivo que A en la producción de pan, conviene que se dedique nada más a producir pan, porque así ambos van a disponer de una mayor cantidad de vino y de una mayor cantidad de pan, y esto, disponer de mayores cantidades de bienes y servicios para satisfacer las necesidades, es una de las condiciones que se tienen que cumplir para minimizar el problema económico de fondo, así le llamo yo, que no es otro más que la escasez, entendido ello como el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y una de las condiciones que se tiene que cumplir para minimizar la escasez es que se produzca la mayor cantidad de bienes y servicios posibles, y eso se logra por medio de la división del trabajo, que A, que es más productivo en la producción de vino que de pan, se dedique nada más a producir vino, y que B, que es más productivo en la producción de pan que en la de vino, se dedique nada más a producir pan y que luego intercambien pan por vino. ¿Y cuál es la mejor manera de intercambiar pan por vino? A través del mercado, que insisto, es la relación de intercambio
entre compradores y vendedores. Ahora, se necesita de la división del trabajo para que haya intercambio, pero no es una condición suficiente. Es una condición necesaria, mas no suficiente. ¿Cuál es la otra condición que se tiene que cumplir para que haya intercambio? Que entre el oferente y el demandante se pongan de acuerdo en torno al precio. Los precios son los que hacen posible el intercambio entre compradores y vendedores. Si el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en torno al precio, no va a haber intercambio y entonces la división del trabajo resulta contraproducente. Si A y B no se ponen de acuerdo, ¿sí?, de cuánto vino a cambio de cuánto pan y cuánto pan a cambio de cuánto vino, y no intercambian, la división del trabajo, el que A se dedique nada más a producir vino y B nada más a producir pan, es contraproducente porque A, que nada más produce vino, se va a morir de hambre y B, que nada más produce pan, se va a morir de sed. Para que haya intercambio, se requiere, en primer lugar, de la división del trabajo, que A produzca vino y B produzca pan, pero en segundo lugar, se requiere que el oferente y el demandante se pongan de acuerdo en torno al precio. ¿Y por qué podrían no ponerse de acuerdo en torno al precio? A ver, déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero vender mi coche, pero no estoy dispuesto a venderlo por menos de 150,000 pesos y que hay alguna persona interesada en comprármelo, pero no está dispuesta a pagar más de 100,000 pesos por mi coche. Bueno, si quien me lo quiere comprar no está dispuesto a pagar más de 100,000 pesos y yo no lo vendo por menos de 150,000, nunca nos vamos a poner de acuerdo en torno al precio y no va a haber intercambio. Entonces, además de la división del trabajo, que A produzca vino y B produzca pan, para que haya intercambio se requiere que A y B se pongan de acuerdo en torno a cuánto pan a cambio de cuánto vino y cuánto vino a cambio de cuánto pan. Es decir, que acuerden un precio, tantos litros de vino por tantas piezas de pan, para que se realice el intercambio. Y esto nos lleva ya al tema de los precios, un tema central cuando hablamos del mercado, precios que no hay que definir en términos de valor. Los precios no son lo que valen las cosas, tampoco hay que definirlo como lo que cuestan las cosas en términos del costo. ¿Cuál es la definición correcta de precio? Una razón de cambio. Y este tema, el tema de los precios, sin los cuales no puede haber intercambio y por lo tanto no puede haber mercado, lo explicaré con más detalle en la próxima entrega.